Hola chicos y chicas, os dejo este video tutorial con la explicación de la ecuación de los gases perfectos ideales. En primer lugar, indicar que se considera que un gas es ideal si no hay fuerza entre sus moléculas y el volumen ocupado por las moléculas es despreciable frente al volumen total ocupado por el gas. La ecuación de los gases perfectos ideales se deduce a partir de la ley de Boole-Mariot, que establece que a temperatura constante el volumen ocupado por un gas es inversamente proporcional a la presión a la que está sometido. Es decir, si la presión aumenta, el volumen disminuye, y si la presión disminuye, el volumen aumenta. Eso se traduce en la siguiente expresión. El producto de la presión por el volumen permanece constante. Lo que quiere decir que el producto de la presión por el volumen en un estado 1 tiene que ser igual al producto de la presión por el volumen en un estado 2. También hay que tener en cuenta la ley de Char y Gay-Lussac, que establece que a presión constante el volumen ocupado por un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta a la que se encuentra. Es decir, si la temperatura aumenta, el volumen aumenta, y si la temperatura disminuye, el volumen disminuye. Eso se traduce en el cociente del volumen partido de la temperatura expresada en grados Kelvin permanece constante. O lo que quiere decir que el cociente entre el volumen y la temperatura expresada en grados Kelvin en un estado 1 tiene que ser igual al cociente del volumen entre la temperatura en grados Kelvin en un estado 2. También hay que tener en cuenta la segunda ley de Char y Gay-Lussac, que establece que a volumen constante la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta a la que se encuentra. Es decir, si la temperatura aumenta, la presión aumenta, y si la temperatura disminuye, la presión disminuye. Eso se traduce en lo siguiente. El cociente de la presión partido de la temperatura en grados Kelvin permanece constante, o lo que es lo mismo, el cociente entre la presión y la temperatura en un estado 1 tiene que ser igual al cociente de la presión entre la temperatura en un estado 2. Y también tenemos que tener en cuenta la hipótesis de Avogadro, que establece lo siguiente. En un mol de cualquier sustancia hay el mismo número de partículas, es decir, contiene 6,022 por 10⁻23 entidades de dicha sustancia, que sería el número de Avogadro. Por tanto, si usamos las leyes de los gases ideales y tenemos también en cuenta la hipótesis de Avogadro, obtenemos la ecuación de los gases ideales o perfectos, también llamada ecuación de Clapeyron, que es la siguiente. P por V igual a N RT. En este caso, la P es la presión en atmósfera. Recordad la relación que hay entre la atmósfera y los milímetros de mercurio. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio o una atmósfera equivale a 101.300 pascales. V es el volumen en litros. Indicar también que hay que recordar que un mililitro equivale a un centímetro cúbico, un litro equivale a un decímetro cúbico y 1000 litros equivale a un metro cúbico. N es el número de moles. R es la constante de los gases perfectos. Siempre vale lo mismo. Y su valor es 0,082 atmósferas litros partido Kelvin mol. Y T es la temperatura en grados Kelvin. Sabemos también que la relación entre la temperatura en grados Kelvin y la temperatura en grados Celsius se obtiene a partir de esta expresión. Es decir, la temperatura en grados Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273. Esto es todo, chicos. Espero que os sirva y os ayude a entender la ecuación de los gases perfectos ideales. Un saludo.